Hola de nuevo a todos. Comenzamos con la penúltima ponencia de las Jornadas Geolibero 2020. En este caso, desde Argentina, la ponencia se titula IDE, SIG y COVID-19 en el conurbano bonaerense. Nos la va a dar el doctor Nicolás Caloni, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica. Cuando quieras. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mario, y obviamente a la red Geolibero por esta invitación. Formamos parte de la red, así que es un placer poder compartir con ustedes el trabajo que venimos desarrollando desde la Universidad Nacional de General Sarmiento, y a continuación les voy a presentar. En el marco de esta pandemia, desde la Universidad de General Sarmiento, como les decía, desde el área de Tecnologías de la Información Geográfica y Análisis Espacial, y en especial desde el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, hemos llevado adelante algunas tareas y vinculaciones en el marco de este contexto de pandemia, y apoyando un poco a diversas instituciones en la generación de información geográfica vinculada, como les decía, a la pandemia de COVID-19. En este caso, quería comentarles y mostrarles dos trabajos que hemos venido desarrollando y que continúan en desarrollo. Uno que hace referencia a un tablero de control sobre COVID-19 para el área metropolitana de Buenos Aires, publicado en el visor y en la IDE del conurbano, y una segunda asistencia técnica profesional que tiene que ver con un trabajo de análisis espacial y sistemas de información geográfica en el municipio de Hurlingham, aquí dentro del conurbano bonaerense. Voy a comenzar, como les decía, y en el marco de esta presentación también, para que todos podamos entender qué es lo que se denomina como el área metropolitana de Buenos Aires. Lo que nosotros comúnmente denominamos como AMBA, es una zona urbana que envuelve y contiene a la ciudad autónoma de Buenos Aires y que está conformada por aproximadamente 40 municipios de la provincia de Buenos Aires, y que según el último censo nacional disponible al año 2010, cuenta con una población aproximada de 14.800.000 habitantes, lo que representa para nuestro país el 37% de los habitantes de la República Argentina en este sector. Este es un mapa que muestra, ¿sí?, lo que se denomina y la distribución que tienen los partidos que conforman el área metropolitana de Buenos Aires, ¿sí?, junto con los municipios y el listado de estos municipios. En este caso tenemos 25, y lo que está por griseado por fuera también son integrantes del área metropolitana de Buenos Aires, ampliada como se utilizó y como se comenzó a utilizar a partir de la pandemia de COVID-19. En este marco, como les comentaba, en este contexto de pandemia, nos pusimos a trabajar en el laboratorio de SIG en el desarrollo y la implementación de un tablero de control con los datos del COVID para el área metropolitana. Es decir, generar un visor que nos permita la integración de información geoespacial, visualizar los datos acerca de los casos de COVID positivos, de las internaciones, y poder hacerlo visible a través de nuestra plataforma. Como decimos, siempre utilizando fuentes oficiales de información, y en este caso las fuentes oficiales han sido la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud, que depende del Ministerio de Salud de la Nación. En este camino hemos desarrollado una primera versión, ¿sí?, de este tablero basada en un geodashboard, ¿sí?, y con datos provenientes de la sistematización que realizábamos a través del sistema Mapache, ¿sí? Los datos eran en ese momento servidos a través de servicios WMS y WFS, y los gráficos y contadores eran actualizados mediante una WPS. Esta es una captura de pantalla de una de las primeras versiones, ¿sí?, que luego hemos ido mejorando y optimizando para ya posteriormente llegar a una segunda versión, que es la que a continuación después les voy a mostrar. En ese sentido, el avance
que hicimos y la mejora en la optimización de visualización, de generación de información y demás, tuvo que ver con realizar un desarrollo que implicó la combinación de herramientas de software libre apoyadas principalmente en Cartobelé para la renderización de la información geográfica, la generación de gráficos y la visualización de información numérica. Todo esto asociado a Mapbox, ¿sí? Que es quien provee el mapa base. Como les comentaba, hicimos un recorte geográfico de la información determinado por los 40 partidos que conforman el área metropolitana de Buenos Aires, sumando a la ciudad autónoma de Buenos Aires, y en ese sentido ahí generamos una vista dinámica de esa base de datos a través de consultas mediante SQL, ¿sí? Donde se genera un resumen de los datos que incluye algunas de las variables que ahora a continuación también les voy a mencionar y a mostrar. Esta es una captura de pantalla de hace unos días, ¿sí? Donde tenemos activo ahí el tablero de control, ¿sí? Obviamente que se puede navegar sobre la vista del mapa con los distintos niveles de zoom, de acercamiento. El mapa contiene una variable de base que se denomina la variable de hacinamiento crítico, que es la que está representada a través de los radios censales, ¿sí? Del año 2010 y en valores de porcentaje. Esta variable de hacinamiento crítico hace mención a las características principalmente de la vivienda y las condiciones sociohabitacionales de la vivienda, ¿sí? Especialmente a la carencia de servicios, y es bastante representativa de las condiciones de mayor vulnerabilidad en este sentido. A mayores valores podríamos inferir mayor vulnerabilidad de la población que ahí reside. Y por otro lado, también tenemos una capa de información que hace referencia a un relevamiento de barrios populares, ¿sí? En donde se describen la localización de asentamientos precarios, de villas y de otro tipo de asentamientos. En el sector derecho y a modo de datos graficados, ¿sí? Podemos observar las sumatorias, ¿sí? De casos confirmados, distribuidos por sexo, la cantidad de personas fallecidas y fallecidos, y también una desagregación por edades, ¿sí? Por grandes grupos de edades, que esos números se van actualizando en función del nivel de zoom que yo realizo sobre la pantalla, ¿sí? Esto es también una captura. Podríamos hacer en este sentido una consulta sobre el municipio de Moreno, ¿sí? En donde ahí nos confirma la cantidad de casos, ¿sí? Activos de COVID-19, la cantidad de fallecidos, y como pueden ver también de fondo tenemos la representación, como les decía, de la variable de hacinamiento crítico y la localización de asentamientos precarios, villas y otro tipo de asentamientos, ¿sí? Como les decía, una de las grandes mejoras también que incorporamos en este tablero es la utilización del mapa base oficial del Instituto Geográfico Nacional, ¿sí? Que es representado a través de su nombre, que es el ANGERMAP. Este servicio, ¿sí? Está disponible a través de un geoservicio WMS que consultamos desde GeoServer y lo alojamos en una base de datos PostgreSQL con el plugin PostGIS para los datos geográficos. De fondo, si se quiere, y por detrás, el tablero incorpora una secuencia de comandos a modo de script, si se quiere, de actualización continua y automática de la información, como les decía. Esto se hace a través de las consultas de los repositorios oficiales de información, como lo es el SISA, el Sistema de Información de Salud de la República Argentina, y vinculando con la información que tenemos alojada también en la IDE del conurbano bonaerense, ¿sí? En ese sentido, podemos decir entonces que para esa primera etapa o este primer desagregado del trabajo,
el tablero de control de COVID-19 sigue activo y cotidianamente generamos una actualización de esa información para que sea utilizada a modo de consulta y de visualización de esa representación. En el caso siguiente, lo que les voy a presentar es un trabajo de articulación que venimos desarrollando con el municipio de Hurlingham. El municipio de Hurlingham es uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Está dentro del área de influencia, si se quiere, de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Está muy cercano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Y cuenta con una población de aproximadamente 185.000 habitantes, ¿sí? Según el último censo del año 2010. Ahí, utilizando también nuestro tablero de control, podemos ver la localización y la ubicación que tiene el municipio de Hurlingham, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires y, como les decía, en las zonas cercanas, ¿sí? A la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Bien? ¿Cuál fue el trabajo que encaramos con el municipio de Hurlingham? Bueno, a partir del decreto del presidente, en el cual el gobierno determinó el aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que aquí se denominó la ASPO, ¿sí? Esto implicó un cese de actividades, ¿sí? Sociales y económicas, y una, obviamente, disminución significativa de todos los servicios que prestaban los gobiernos locales, ¿sí? Se debió suspender la atención al público y demás asistencias operativas y técnicas a través de políticas que se venían desarrollando. Y en ese contexto, ¿sí? Empezamos a trabajar y a través de algunas consultas sobre lo que el municipio terminó desarrollando como un programa de acompañamiento de ciudadano acompañante, ¿sí? El ciudadano acompañante está pensado con el propósito de brindar apoyo a personas que pertenecen a alguna población de riesgo o poseen alguna discapacidad frente a la situación de la pandemia de COVID-19. Fue y es un programa abierto del municipio en el cual todos los vecinos mayores de 18 años pueden participar y se pueden inscribir para poder brindar un apoyo a aquellas personas que lo están requiriendo en este sentido. Este programa, ¿sí? Como les decía, implica una registración a través de una página web, el llenado de un formulario, una breve capacitación, la entrega de un kit sanitario para asistir en una primera instancia, y posteriormente se establece un contacto directo con las personas asistidas para regularmente, bueno, poder resolver las distintas dificultades o trámites o, bueno, de distinta índole, ¿no? Retirar algún medicamento de alguna farmacia, realizar alguna compra, en el supermercado, bueno, las distintas cuestiones. En ese sentido, comenzamos, bueno, a delinear un poco cómo podía ser esa estrategia, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, la municipalidad contaba con un listado, ¿sí? A partir de direcciones, ¿sí? De direcciones postales de la localización de los adultos y adultas mayores del partido, ¿sí? En ese sentido, nos pasaron ese listado de personas y nosotros generamos un proceso de georreferenciación de esos adultos mayores, como ustedes pueden ver ahí en este mapa, en donde pudimos localizar cada uno de esos adultos mayores. Ahí está ordenado con un gradiente de color, ¿sí? A partir de la edad considerada, y en función, bueno, de esa distribución es que también comenzamos a trabajar sobre el listado de los ciudadanos que se registraban como ciudadanos acompañantes. Entonces, lo que hicimos fue generar, como decimos, una serie de operaciones de análisis espacial que principalmente tuvieron que ver, en primer lugar, con la georreferenciación del domicilio del ciudadano acompañante
para ver su localización, la generación de un área de influencia de unos 100 metros sobre el domicilio de este ciudadano acompañante, para también ahí limitar, ¿sí?, el desplazamiento de las personas, porque dentro de las condiciones del aislamiento social preventivo y obligatorio, había y está vigente aún ciertas limitaciones para la utilización de transporte público, y en ese sentido lo que buscábamos era optimizar que quienes están dentro del programa de Ciudadanos puedan asistir a las personas que están más cercanas en su domicilio, así sus vecinos que posiblemente ya tengan algún conocimiento, algún contacto previo, sean de confianza, y eso mejore sustancialmente la operatoria de este programa. Entonces, lo que hicimos a continuación fue generar, a partir del domicilio de este acompañante, un área de influencia, y posteriormente a la generación de esa área de influencia, lo que hicimos fue seleccionar aquellos vecinos, ¿sí?, que estaban dentro de esa área de cobertura por parte del acompañante, y generar un reporte, un listado con el nombre, el apellido, la edad y la dirección, que se constituye entonces como un listado formal para que estos acompañantes puedan comenzar su tarea de asistencia y de presencia con estos vecinos, ¿sí? Esto se generó para todos los acompañantes. Acá estamos mostrando un ejemplo. Esta es otra visual, ¿sí?, en donde podemos ver un recorte del área noroeste del partido, donde podemos ver en algunos casos alguna superposición entre vecinos, ¿sí?, que son acompañantes. Esto se dio mucho también por las condiciones del programa y las características, en donde se transmitía muchas veces de boca en boca, y grupos de amigos, ¿sí?, se instalaban y se incorporaban al programa, y eso ha hecho que, bueno, que se pueda brindar asistencia a una gran cantidad de vecinos, ¿sí? Como mencionaba, este programa se desarrolló obviamente que con sistemas de información geográfica libre, ¿sí? Se generó ese listado de ciudadanos y ciudadanas que pertenecen a esta población de riesgo, y en la actualidad tenemos activo unos 112 ciudadanos acompañantes, ¿sí?, que han cubierto y cubren actualmente unos 4.500 adultos mayores. Y como les decía, la vigencia de este programa lo iniciamos el 27 de abril de este año y continúa actualmente desarrollándose. Como colorario de estas cuestiones y algunas reflexiones, ¿sí?, en función de lo que mencionábamos en el primer caso, en el tablero de control para COVID-19 en el AMBA, ¿sí?, podemos decir que representa un resumen uniforme de este despliegue territorial que ha tenido la pandemia en el AMBA. Nos ha permitido sistematizar y procesar datos en tiempo real, ¿sí?, en especial los datos epidemiológicos, y también la ventaja de tener un nivel de agrupación espacial que queda determinado esencialmente por el nivel de análisis que uno puede hacer con la herramienta, es decir, el nivel de zoom. Y en el segundo caso, el que recién mencionaba, hacer referencia a una articulación positiva entre el laboratorio de SIG y el municipio de Burlingame, la posibilidad de incorporar esta dimensión geoespacial a la gestión de la información municipal frente a la pandemia, y posiblemente la apertura de futuras articulaciones. Simplemente quiero mencionar para cerrar esto que la articulación con el municipio por este contexto de pandemia no se dio a través de convenios, simplemente fue un acuerdo verbal, de contacto vías electrónicas, de correo, de reuniones a través de plataformas virtuales, y hemos dejado lo que denominamos muchas veces el papeleo para otras instancias. Bien, bueno, un agradecimiento especial entonces a la Universidad Nacional de General Sarmiento, que nos permitió
hacer este trabajo y a la Municipalidad de Burlingame en esta interacción. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Si alguien quiere preguntar algo, está el chat disponible. Podéis preguntar los que estáis viendo las ponencias en directo. Ya tenemos un par de preguntas. Si el tablero del COVID lo realizaron en alguna plataforma online o con varios software. La plataforma está desarrollada en la IDE del conurbano, como les comentaba, y está online, efectivamente. Ustedes pueden entrar a la IDE del conurbano, .uns.edu.ar, está la URL en la presentación, y ahí pueden acceder al tablero. Y una segunda pregunta, ¿existe alguna metodología o procedimiento para elaborar ese tablero y esté compartido en alguna página web o documento que esté al alcance de los usuarios? Lo estamos terminando de documentar y efectivamente sí lo vamos a poner en disponibilidad para que pueda quedar registrado el procedimiento metodológico. Efectivamente sí, estamos trabajando en eso. Perfecto, pues esperamos un poquito a ver si hay alguna pregunta más. Si no, también comentar que los que vais a ver el vídeo después, que estará disponible en la web de las jornadas, podéis preguntar directamente a Nicolás. No sé si has llegado a poner al final los datos tuyos de contacto. Y si no, pues también los puedo agregar. Sí. Vale, y si no, pues a través del correo de las jornadas y nosotros remitimos también la información, porque los vídeos estarán en la misma página web. Vale, pues parece que ha quedado todo claro. Muchas gracias por la presentación de nuevo. Bueno, muchas gracias Mario, muchas gracias a toda la red. A todos los asistentes, a toda la red. Y nos vemos en la última ponencia dentro de 5 minutos. Comenzamos la última ponencia. Muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos. Chao. Chao.